Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Clínica del Juicio Oral Penal. En esta ocasión vamos a abordar el tema relativo al escrito de acusación y a manera de recordatorio, en un último video estuvimos analizando lo que es la etapa intermedia. Explicamos genéricamente que esta es la segunda etapa del del proceso de corte penal acusatorio y oral, y es donde precisamente el Ministerio Público realiza lo que es la acusación, a través de la cual solicita la aplicación de una pena en contra del acusado, y en su caso se solicita lo relativo a la reparación del daño ocasionado a la víctima u ofendido. Y entonces vamos a determinar en primera instancia qué se entiende por la acusación. La acusación es un acto de postulación donde el Ministerio Público promueve, bajo el régimen del monopolio en los delitos sujetos a la persecución pública. Es decir, recordemos que bajo este sistema existen dos clases de acción penal: lo que es la acción penal pública, donde el titular indiscutible es el Ministerio Público, y la famosa acción penal privada, donde en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales nos explica en qué casos procede el ejercicio de la misma. Sin embargo, es importante precisar que en la práctica la misma resulta nula. Sin embargo, por cultura general, pues es importante tener presentes que bajo este sistema de corte acusatorio oral existen dos tipos de acción penal. Pero regresando al tema que nos ocupa, mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y motiva su pretensión penal. Esto es, la acusación consiste en la petición fundada y motivada dirigida al órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, para que se imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. De esta forma se dice que la Fiscalía, en virtud del principio de legalidad, está obligada a acusar exclusivamente cuando de las investigaciones se desprenden bases suficientes sobre la comisión de un hecho punible atribuible en este caso al imputado y ahora acusado, y a partir de ese acto de postulación al acusado, pues entonces se realiza lo que se conoce como el escrito de acusación. En ese sentido, entonces, la acusación consiste en el acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal por parte del Ministerio Público, consistente en la petición debidamente fundada y motivada dirigida al órgano jurisdiccional para que se imponga una pena y en su caso se le condene a la reparación del daño que se le ha ocasionado a la víctima u ofendido. En concordancia con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el escrito de acusación, que en su caso elabora el Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa los siguientes requisitos. En primera instancia, deberá contener lo que se conoce como la individualización del o los acusados y su defensor. Es decir, como la acusación es un acto de postulación, pues es obvio que se debe individualizar a la persona contra quien va dirigida la acusación, lo cual no es otra cosa que el mismo sujeto que se mencionó al realizar la solicitud al órgano jurisdiccional del dictado del auto de vinculación a proceso. Es decir, bajo este sistema solamente se puede acusar a quien previamente ha sido vinculado a proceso. Entonces, de dicho auto de vinculación se toman todos los datos de identificación del imputado y ahora acusado. Sin embargo, esta exigencia pues no se aplica por regla general con lo que respecta al defensor, dado que el mismo puede ser sustituido en cualquier momento por el imputado.
al ser él mismo una expresión de su derecho a contar con un abogado durante todas las etapas del proceso. Ahora bien, el segundo requisito que exige el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales es, por supuesto, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Es decir, de igual forma, estos datos se van a obtener del auto de vinculación a proceso, todo lo relativo a los datos generales de la víctima u ofendido, salvo que estemos en aquellos casos que por disposición expresa del artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución Federal, pues estamos los datos de identificación de la víctima u ofendida se encuentran reservados en virtud de tratarse de delitos relacionados con menores de edad o algún delito de carácter sexual o alguna de las excepciones que establezca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por cuanto hace los datos del asesor jurídico, pues estamos en la misma postura que en relación a los datos de la defensa, dado que la víctima u ofendido tiene el derecho de poder sustituir en cualquier momento a su asesor jurídico. Ahora bien, el tercer requisito que exige el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que el Ministerio Público debe realizar una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica del delito que se le atribuye al sujeto. Es decir, en este rubro se debe dar una explicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean en este caso, a los hechos atribuidos al acusado. En ese sentido, se debe hacer entonces una narración fáctica y completa, que es aquella que nos permita, en este caso a nosotros como defensa, saber con toda precisión cómo, cuándo y dónde acontecieron los hechos que se le atribuyen en este caso al sujeto acusado, mismos que también deben tomarse del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, por cuanto hace a la clasificación jurídica, esto implica que el Ministerio Público debe hacer, en este caso, tomar algunas categorías de la teoría del delito para impregnar de relevancia jurídico-penal a los hechos atribuidos al acusado, es decir, debe emplear juicios de carácter normativo como lo son los relativos a la tipicidad y la antijuricidad para establecer por qué la conducta que se le atribuye en este caso al acusado encuadró a la perfección en algún tipo penal determinado y desde luego debe analizar si en el caso particular no se actualiza alguna causa de licitud o de justificación que rompa con la antijuricidad de la conducta. Ahora bien, dicha clasificación jurídica debe ser igual o incluso puede ser diferente a la señalada en el auto de vinculación a proceso, en la medida que no se cambien ni las personas ni los hechos. La razón de ser es que la famosa reclasificación que en su caso pudiera darse no es otra cosa que la hipótesis normativa que realiza el Ministerio Público, es decir, el tipo penal que probablemente se actualizó y puede haber una reclasificación, como lo comentamos, en la medida de que no se varíen ni los hechos ni las personas, dado que un cambio completo o total y absoluto afectaría desde luego los derechos de la defensa. Ahora bien, por cuanto hace al cuarto requisito que precisa el dispositivo legal en comento, la Fiscalía debe realizar una relación de las modalidades del delito que concurrieren. Esto implica que la Fiscalía debe establecer y explicar si se ha actualizado en el caso particular alguna circunstancia modificatoria de la pena, es decir, si en el caso concreto existe un agravante, una
atenuante de la sanción, y para ello deberá atender a toda la gama de atenuantes o agravantes establecidas en el Código Penal aplicable al caso concreto, para lo cual debe realizar una búsqueda de cuál o cuáles se aplican al caso en particular, y en caso de que la búsqueda sea fructuosa, pues entonces deberá desarrollar toda una línea de argumentación en torno a la actualización de dichas circunstancias agravantes o atenuantes. A contrario censo, si la búsqueda es negativa, entonces deberá expresar en su escrito de acusación la ausencia de las referidas circunstancias modificatorias de la pena. Ahora bien, el quinto requisito que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el relativo a que la Fiscalía debe señalar la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Es decir, en este rubro, la Fiscalía debe establecer si el acusado intervino a título de autor o de partícipe. En el caso de ser autor, se deberá establecer en su caso si lo hizo en su modalidad de autor directo o mediato, o intervino junto con otras personas, es decir, en su calidad de coautor, aplicando para ello, desde luego, las famosas teorías de el dominio funcional del hecho o la infracción de un deber. Ahora bien, si se le califica como partícipe, esto obedece a la existencia de otro acusado en quien reposa, desde luego, la calidad de autor, ya que no hay participación si no existe la autoría. Asimismo, deberá precisar si la conducta que se le atribuye al sujeto es a título de dolo o de culpa. Para ello, entonces, debe atender a las reglas que se encuentran precisadas en el Código Penal sustantivo aplicable al caso concreto. Y asimismo debe precisar si el sujeto es instigador, si es cómplice, si es encubridor. Sin embargo, en relación a esta última figura, hay que recordar que algunos códigos penales, como por ejemplo el de la Ciudad de México, ha eliminado a esta figura como forma de participación y lo han elevado a categoría de un tipo penal autónomo, tal y como ocurre en los códigos penales del Estado de México y por supuesto el de la Ciudad de México. Asimismo, el siguiente requisito que nos exige el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que el Ministerio Público debe hacer la expresión de los preceptos legales aplicables, es decir, debe realizar la enumeración de aquellas normas tanto de carácter sustantivo como procesal que resultan aplicables al caso concreto, con la mención de sus articulados respectivos. Por ejemplo, en la cuestión sustantiva, pues indicará los extremos del Código Penal que son aplicables en tanto la referente a su parte general como su parte especial, y que son aplicables a los temas como lo relativo a los elementos del delito, si existe tentativa o hay delito consumado, si se da la autoría, si se da la participación, lo relativo a la pena y la reparación del daño, si en el caso particular el tipo penal requiere de la acreditación de algún elemento subjetivo, específico, diverso al dolo y la culpa, o de algún elemento normativo, así como lo concerniente a las circunstancias atenuantes o agravantes que en su caso se presenten. Y de igual forma, en la parte adjetiva, pues debe citar todos aquellos preceptos que resulten aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales en los apartados que regulan las facultades del Ministerio Público para formular la acusación y, por supuesto, los preceptos aplicables en lo relativo a el ofrecimiento de los medios de prueba. Asimismo, el escrito de acusación debe contener un señalamiento de los medios de prueba que pretenda la Fiscalía ofrecer, así como en su caso la prueba anticipada que se hubiere desahogado durante la etapa de investigación. Para ello, el Ministerio Público deberá observar forzosamente las reglas
establecidas para el ofrecimiento de los medios de prueba previstos por los artículos 356 a 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los testigos, los peritos, la prueba documental y material, así como otro tipo de pruebas, como lo indicamos en su momento. Durante la acusación, el Ministerio Público debe ofrecer sus medios de prueba que, de ser admitidos, desde luego serán desahogados en la audiencia de juicio. En ese sentido, entonces, la Fiscalía no va a contar con otro momento de postulación de pruebas, salvo que estemos en el caso de la prueba nueva o la prueba de refutación. Ahora bien, otro requisito que exige el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación al escrito de acusación es que la Fiscalía debe señalar el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Es decir, si el hecho delictuoso atribuido al sujeto ha generado daños o perjuicios, entonces la Fiscalía deberá precisar en su escrito de acusación lo relativo a la reparación del daño. En este sentido, entonces, el Ministerio Público deberá identificar los siguientes aspectos: los daños producidos a consecuencia de la conducta ilícita del acusado, es decir, si la consecuencia del delito a la víctima o ofendido es de carácter formal o es de carácter material. Por ejemplo, si a consecuencia de la misma pudiera haber perdido un brazo. Asimismo, debe señalar la clasificación jurídica del daño, como ya lo habíamos dicho, es decir, si existen daños morales o materiales, o a lo mejor el daño se dio bajo la modalidad de un lucro cesante. Debe precisar la identificación del obligado a reparar el daño, es decir, quién asumirá la obligación de reparar el mismo, como desde luego en primer lugar pudiera ser el acusado, o en segundo lugar los terceros vinculados con este laboralmente, en virtud de las reglas de responsabilidad civil a consecuencia de la comisión del delito. Debe darnos también los datos de identificación o los beneficiarios con relación a la reparación del daño, el cual desde luego en un principio pues debe ser la víctima. Sin embargo, a falta de esta, pudiera suceder que la víctima hubiese fallecido a consecuencia del delito, entonces pues el beneficio recaerá en este caso sobre los ofendidos. De la misma forma debe establecerse cuál es el método para reparar el daño, es decir, si es por la vía de la restitución de la cosa, incluyendo sus frutos, el pago de su precio, o bien si se va a realizar a través del pago de una indemnización. Asimismo, el escrito de acusación debe establecer la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso lo relativo al concurso de delitos, es decir, la autoridad ministerial, observando las consecuencias jurídicas establecidas en el tipo penal que está manejando en su acusación, así como en las circunstancias modificatorias de la pena que haya invocado, deberá indicar entonces qué tipo de sanción es la que corresponde al caso concreto y en su caso determinar la cuantificación de la misma. Asimismo, deberá señalar los medios de prueba con que cuente la Fiscalía y que pretenda presentar para la individualización de la pena, y en su caso la procedencia de los sustitutivos de la pena de prisión o incluso la suspensión de la misma. En su caso, si considera que resulta procedente el decomiso de los bienes, pues deberá realizar dicha solicitud. En este sentido, recordemos que el decomiso es la pena por medio de la cual se aplican los instrumentos, objetos o productos del delito a favor del Estado cuando los mismos están relacionados o son de uso ilícito, pero además debe tratarse de un delito doloso. Si son de un tercero, solos podrán decomisarse cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba a su alcance para impedirlo. Asimismo, el escrito de acusación debe contener la propuesta
de los acuerdos probatorios que en su caso hubiesen celebrado las partes. Recordemos que los acuerdos probatorios son aquellos que celebran las partes para dar por cierto un determinado hecho y que desde luego no será objeto de debate en la audiencia de juicio. Y asimismo el escrito de acusación deberá contener la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada si en su caso procede, para lo cual se deberá tomar en cuenta que si el Ministerio Público ha dialogado con el imputado y su defensa antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, entonces deberá solicitar la aplicación de un mecanismo alterno para solucionar el conflicto, como pudiera ser los denominados acuerdos reparatorios, o bien también pudiera solicitarse la suspensión condicional del proceso. Por último, es importante precisar que debemos tener presente que la acusación solamente podrá formularse por los hechos y las personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque como ya lo vimos puede realizarse una distinta clasificación, la cual desde luego deberá ser del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o en su caso la víctima u ofendido ofrecieren como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, pues deberán presentar la lista para identificarlos con su nombre, su apellido, su domicilio y el modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los cuales deberán ser interrogados. Bien, con esto estaríamos culminando entonces la presente cápsula relacionada con lo que es el escrito de acusación y los requisitos que debe contener el mismo, por lo que en un siguiente video estaríamos analizando cuál es la actuación de las partes durante la fase escrita de la etapa intermedia y todo lo relativo a lo que se conoce como el descubrimiento probatorio. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.